Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy vamos a analizar toda la previa del partido de Liga que el Fútbol Club Barcelona disputará en el estadio del Celta de Vigo, en el Embalaídos. Es un partido que se juega este domingo a las 9 de la noche, hora española, y en el que el Barça llega con la necesidad de conseguir la victoria. Después del empate en el campo del Brujas, el Barça está muy necesitado de los 3 puntos, y no solo de conseguir los 3 puntos, sino también de dar una buena imagen. Muy importante la imagen, porque el otro día en Champions no fue nada buena. Debemos volver a la senda de lo que fue el Barça del año pasado, debemos volver a reaccionar, a jugar como un equipo, a presionar, a luchar entre todos, y yo soy consciente de que las bajas son cuantiosas, ¿vale? El Barça tiene muchas bajas, y lógicamente tampoco se le puede exigir jugar al mismo nivel de cuando tenías a Rafinha, cuando tenías a Pedri, cuando tenías a la plantilla al 100%, pero sí que se le puede exigir al Barça que dé una mejor cara, una mejor versión que la que dio en el día frente al Brujas. Una versión en la que el Barça defensivamente hizo aguas totalmente desde el minuto 1 hasta el 90, y en la que el Barça sí atacó bien, eso es verdad, tuvo un buen ataque, generó ocasiones, hizo 3 palos, tuvo ocasiones, pero regalando tanto atrás no podemos optar a títulos importantes. Por lo tanto, es muy importante que el Barça, es fundamental que Hansi Flick, el Barça y todo el equipo en general reestructuren esta línea defensiva. Dicho esto, quería comentar, a raíz del empate del otro día del Barça frente al Brujas, algunos periodistas después del partido le preguntaron a Frenkie de Jong qué tenía que hacer el Barça para volver a lo que fue el equipo la temporada pasada, ¿no? Lo que he dicho yo un poco en esta introducción del vídeo, en la que mencionaba que el Barça debería volver a hacer lo que hacía el año pasado, en el sentido de que presionaba mejor, atacaba mejor y defendía mejor. Lógicamente, los equipos te han estudiado más y tú debes reestructurar las cosas y evolucionar en función de la táctica del rival, esto está claro. Pero sí que los periodistas, con mucho acierto, le preguntaron a De Jong qué debía hacer el Barça para volver a lo que fue la temporada anterior. A lo que De Jong tuvo una respuesta, bajo mi punto de vista, totalmente innecesaria y que no está acorde con lo que se debería pedir a un capitán del Barça. De Jong contestó que tampoco debemos fijarnos tanto en el Barça del año pasado, porque el Barça el año pasado no fue ni tan solo el mejor equipo de Europa, porque no ganó la Champions, y que encima recibían muchos goles. Esto lo dice un capitán del Barça, ¿vale? A mí, bajo mi punto de vista, ya os lo digo, a mí me daría vergüenza. Vergüenza ser un capitán del Barça y salir con este tipo de declaraciones echando mierda a tu propio equipo. Vale, lógicamente yo no estoy diciendo obviar la realidad, porque este año sí que estamos mal. No hemos empezado nada bien, esto es verdad, las cosas como son. Pero decir que el Barça del año pasado no jugó tan bien como se dice, ¿pero esto qué es? ¿Pero tú de qué vas? ¿Tú eres un capitán del Barça? El Barça del año pasado fue, bajo mi punto de vista, el mejor equipo de Europa. Por delante del PSG, por delante del Liverpool, por delante del Bayern, por delante de cualquier otro equipo. En ataque eran un rodillo, un auténtico rodillo. Y sí que es verdad que en defensa no estuvieron del todo bien en algunos partidos, especialmente en la eliminatoria frente al Inter, en la que recibieron 7 goles, pero yo quiero recordar que el último gol del Inter, en los 90 minutos en el Giuseppe Meazza, o en San Siro, como lo queráis llamar, no tendría que haber subido al marcador. Era falta previa a Gerard Martín, era una falta escandalosa, ¿vale? Entonces, que me salga aquí un capitán del Barça diciendo que no deberíamos fijarnos tanto en el Barça del año pasado porque no jugaban tan bien y recibían muchos goles, y que no ganaron la Champions porque no eran el mejor equipo, ¿pero tú de qué vas? Si te hicieron una falta que no pitó el árbitro y por esto no te plantaste en la final de Champions. El Barça, si tú lo miras de septiembre a mayo, de agosto a mayo, perdón, porque las temporadas empiezan en agosto, fue el mejor equipo de Europa. Y esto es inapelable. Fue el equipo que mejor fútbol practicó en todo el mundo. En todo el mundo. No ha habido otro equipo que tuviera la regularidad del Barça durante toda la temporada. Quiero recordar que el PSG estuvo a punto de quedar eliminado en la fase de regular de la Champions.
estuvo a punto de quedar eliminado. Y sí que es verdad que hizo un final de temporada muy bueno. Pero si solo contamos el último tercio de temporada, los 2 primeros tercios del PSG, bueno, se hablaba de la destitución de Luis Enrique. Se hablaba que si el PSG no lograba clasificarse para octavos, iban a echar al entrenador. Y claro, cómo cambian las cosas de un día para otro, porque al final el PSG termina ganando la Champions. Pero también os digo que si el Barça hubiera llegado a esa final, que por méritos deportivos y de justicia, porque, lo repito, lo echaron de la final por una falta y un gol que no debería haber subido al marcador. Pero si el Barça hubiera llegado a esa final, yo creo que los ganábamos al PSG. Yo creo que tal y como estaba el Barça el año pasado de enchufado, hubiéramos vencido al PSG. Entonces, que me salga y me diga que el año pasado no fueron el mejor equipo de Europa porque no ganaron la Champions, y encima salga y diga que nos metían muchos goles, pues bueno, a lo mejor deberías empezar a presionar un poquito más, a correr un poco y no hablar tanto en ruedas de prensa. Porque ya me parece vergonzoso lo que está diciendo. Como me pareció también vergonzoso lo que dijo en su momento, acusando al Barça de adulterar la competición para jugar un partido en Miami. Pero a ver, ¿tú eres capitán del Barça o eres capitán del Real Madrid? ¿Tú de qué bando estás, tío? En serio, es que de verdad, en el campo no aporta nada y es protagonista con lo que dicen las ruedas de prensa. Pero si encima lo que dijeran las ruedas de prensa fuera a favor del Barça, pues vale. Pero es que, vamos, va a saco criticando al Barça este tío, ¿de qué va? El año pasado el Barça hizo triplete nacional, Supercopa de España, Copa del Rey y Liga. No es suficiente esto. Tienes que rajar del equipo que fue el Barça el año pasado. Tienes que criticarlo. Es que no es normal, de verdad, que este tipo es capitán del Barça. Yo no digo que niegue la realidad. Este año estamos mal, es verdad. Pero que salga criticando al equipo del año pasado, que salga hace 3 o 4 semanas cuando estaba en la selección, diciendo que el Barça adulteraba la competición por jugar un partido en Miami. Pero tú, ¿de qué vas, tío? ¿De qué vas? ¿Eres capitán del Barça o del Madrid? ¿En qué quedamos? Porque ni los jugadores del Madrid han atacado tanto. O sea, o está al nivel de lo que han dicho desde Madrid, o por debajo, pero no lo supera. Superarlo seguro que no lo supera. Porque peor o más no se puede decir. Y a más allá no puede ir. Lo siguiente sería denunciar al Barça, directamente. Al equipo que le está pagando el sueldo. Del equipo que es capitán. Al equipo al que representa. Yo de verdad lo digo en serio. Es que no entiendo cómo el Barça lo ha renovado. Yo es que directamente lo regalaba. Me da igual que termine contrato. Que se vaya de aquí, ya estoy harto de verle, en serio. En el campo no hace nada, no aporta absolutamente nada. Ni asistencias, ni goles, y encima la lía en rueda de prensa. Pero vamos, es que no me parece normal, de verdad. Que el Barça recibía muchos goles, pues empieza a correr, campeón, empieza a correr un poco. Haz algo, muévete. Que llevas aquí 6 años y aún no has hecho nada. Sigo sin ver un partido bueno de Frenkie de Jong. No he visto ningún partido bueno en 5 o 6 años. Pero, tío, ¿de qué vas? ¿De qué vas largando así del Barça, tío? Que es el equipo que te paga la ficha. Es el equipo que te da de comer, pero tú no de comer, te ha hecho millonario. Porque es que el contrato que tiene Frenkie de Jong no es normal, de verdad. Le están pagando muy por encima de su rendimiento, muy por encima. Yo de verdad, que lo echen ya, que no lo quiero aquí, de verdad, me cansa. Me cansa. Pero me cansa a nivel futbolístico y me cansa por las declaraciones que hace. No puede salir un capitán del Barça diciendo todo esto. De verdad. El año pasado el Barça maravilló a todo el mundo con su juego. Que al Madrid le metíamos de goleada en goleada. En Supercopa, en Liga. Le ganamos la final de Copa del Rey. ¿Qué más quieres, tío? ¿Qué más quieres? Que aquí en Montjuïc le metimos una goleada y peor tendría que haber sido si nos hubieran pitado el penalti de Tchouaméni, hubieran dado el gol de Fermín, que no lo dieron, hubieran anulado el gol de Mbappé, que era falta previa a Lamine Yamal. Y tienes que salir a rajar del Barça del año pasado, tío. ¿Pero tú de qué vas? Que la pregunta de los periodistas era perfectamente lógica. Que era el Barça el principal candidato a ganar la Champions por el juego que ofrecía. Y no la ganamos de casualidad,
porque no nos pitaron una falta. Para mí es inaceptable que un capitán del Barça diga lo que dijo. Ya fue inaceptable lo que dijo del partido en Miami. Para mí esto fue lamentable, fue lo peor, porque tienes al enemigo en casa. Pero es que lo que dijo después del partido en Brujas es que, vamos, es para que se lo haga mirar. De verdad, no es normal. Es que yo soy Joan Laporta y, vamos, lo llamo ipso facto. ¿Pero tú de qué vas? ¿Qué estás diciendo? Representa al equipo, apoya al equipo. No te pongas a criticar al Barça del año pasado. Es que, además, yo cuando le hicieron la pregunta y respondió, le noté en la cara como que no le gustaba esa pregunta, ¿no? No le gustaba que pusieran tan arriba al Barça del año pasado. ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? Porque quizás no tuviste un papel tan protagonista como te hubiera gustado. Porque en muchos momentos de la competición jugó Casado. Bueno, pues es que quizás solo ha ganado más que tú. Yo, de hecho, sería el entrenador y tú no jugarías ni un minuto, jugaría Casado. Porque me ha demostrado mucho más que lo que has demostrado tú en 6 años. Casado por lo menos lucha. Puede tener partidos mejores o peores. El otro día frente al Brujas, pues bueno, no terminó de gustarme. Ni Casado ni De Jong, ninguno de los dos. Pero por lo menos Casado lucha. Va mucho más al choque, al corte, que lo que hace Frenkie de Jong, que de verdad es que no me parece justo lo que está cobrando, de verdad, que no es normal. No es normal, en serio. Que dicen que tiene una de las fichas más altas de la plantilla. ¿Lo veis normal? En serio, es que quizás soy el único, pero es que ya al final me canso. Que lo traspasen al United, al Liverpool, donde quieran, pero yo de verdad estoy cansado de verle. Tanto en el campo como después hablando en rueda de prensa o en zona mixta. Por favor, que le enseñen un poco lo que tiene que decir. De verdad. Que lo frenen, es que no puede ser de verdad, en serio. En fin, ya me he desahogado. No, aparte de esto, también quería hablar sobre la situación actual del Barça, que lógicamente, pues bueno, lo vimos en Brujas, ¿no? Que defensivamente el Barça ahora mismo es un coladero, las cosas como son. Entonces debe haber una reestructuración muy clara de lo que es la defensa. No pido que cambien el modelo, porque de hecho Flick es firme defensor de este modelo de juego del Barça, y entiendo perfectamente que no quiera cambiar de modelo, porque es lo que le ha llevado a hacer la temporada que hizo el año pasado, y es lo que nos ha llevado hasta aquí, de ser un Barça absolutamente perdedor, a ser, para mí, el mejor equipo del mundo la temporada pasada. Dicho esto, sí que pienso que debe haber una reestructuración, una remodelación o una evolución de lo que es el estilo de juego del Barça, ¿vale? Entonces, esta evolución pasa, primero, en primer lugar, debemos tener en cuenta que ahora Hansi Flick, ahora mismo, está en una posición extremadamente delicada, ¿vale? Yo creo que es el momento más delicado de Flick desde que llegó al Barça. Que, a ver, lleva poco tiempo aquí, lleva una temporada y poco, pero creo que es el momento más delicado para él desde que llegó. En el sentido de que tú no puedes seguir así, debes hacer algo defensivamente para que no te marquen 3 o 4 goles por partido. Bueno, ahora exagerado, no te los marcan, pero sí que si llega un Bayern, un City, un Liverpool, un equipo potente, te mete los que quiera, ¿vale? Ahora mismo tal y como está el Barça. Por lo tanto, lógicamente esto no se puede permitir. ¿Qué pasa? Que los otros equipos te tienen tomada la medida. Sí que es verdad que el Barça sigue acertando muchas veces poniendo la línea del fuera de juego, pero hay otras veces que no. ¿Qué pasa? Que los futbolistas del Barça, especialmente los defensas, da la impresión que ya no se creen tanto a Flick como se lo creían en un principio. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú quieres seguir jugando así, si los defensas del Barça siguen poniendo la línea defensiva en el centro del campo, como han puesto hasta ahora, deben creer en ello. Y deben creer mucho. Porque si tú no crees, a la más mínima duda, esta defensa hace aguas. Entonces, ¿qué pasa? Que Flick, por un lado, no puede recular, no puede dar marcha atrás, porque esto sería un signo muy claro de debilidad frente al entorno y frente a tu propia plantilla, pero al mismo tiempo no puedes seguir jugando como hasta ahora.
Debe hacer algún tipo de cambio, debe encontrar algún tipo de fórmula, debe tocar la tecla adecuada para que los futbolistas, por un lado, vuelvan a creer en el sistema y que para que los otros equipos no le tengan la medida tomada al Barça, que ahora mismo se la tienen. Ahora mismo se la tienen y muy tomada. Lo vimos con el Girona, lo vimos con el Brujas, lo vimos en Olympiacos, con el Sevilla, lo hemos visto en multitud de ocasiones. ¿Y qué pasa? Que te pilla un equipo bueno, uno realmente bueno, y te mete los goles que le dé la gana. Entonces, para no llegar a este extremo, estamos al inicio de temporada, ¿vale? Yo tengo la esperanza de que el Barça terminará bien esta campaña. Las cosas no son como empiezas, son como acaban. O si no, que se lo pregunten a Lucho, a Luis Enrique con el PSG. Como comentaba hace un momento, el PSG la temporada pasada empezó fatal, pero fatal. Y al final logró ganar la Champions. Y no lo logró por tener un equipo de estrellas. Lo logró por conseguir que un bloque, un conjunto de jugadores jugaran como un equipo. Por eso digo siempre, para mí el PSG es un equipo sobrevalorado. El gran artífice de que este PSG haya ganado la Champions no es otro que Luis Enrique. Tiene muchísimo mérito aquí el trabajo del entrenador, porque para mí es el peor PSG de los últimos años a nivel de futbolistas. Pero ¿qué pasa? Que ha logrado un bloque unido. Cuando todos presionan, todos van a la una. Cuando todos defienden, corren hacia atrás y todos corren hacia atrás. No uno se queda, los otros van. No. Todos hacen lo mismo. Y esto es lo que debe volver a hacer el Barça. Porque ahora mismo no estamos presionando igual que la temporada pasada. ¿Y qué pasa? Que si el equipo contrario supera la primera y la segunda línea de presión, estamos totalmente vendidos. Si la primera línea de presión azulgrana, es decir, los delanteros, no presionan correctamente a la defensa contraria cuando intenta sacar el balón, es que no hay absolutamente nada que hacer. Si después el tejido del centro del campo es de mantequilla, pues la defensa está totalmente vendida. Totalmente. ¿Vale? Por lo tanto, por eso digo, De Jong, no hables tanto y corre un poco, tío. Corre un poco. Eres el mediocentro del Barça. Para que el Barça pueda efectuar su estilo de juego de forma correcta, debe haber una buena telaraña en el centro del campo que recupere balones. Si el mediocentro que hay actualmente, que eres tú, o si no tú, Casado, o De Jong, que también hace tareas defensivas, no están por lo que tienen que estar, especialmente De Jong, porque Casado sí que lo veo mejor personalmente, pues entonces estamos arreglados, tío. No estamos bien. Hasta ahora el mediocentro titular era De Jong, con Pedri a un lado y Fermín un poco más arriba. Y, tío, no hacía nada, solo hablar después, ya está, solo criticar al Barça. Pues empieza un poco mirando lo que haces mal tú y empieza a correr un poco, digo yo. Vamos, es que no sé, es de cajón, me parece a mí. Primero, antes de criticar a los demás, uno debe hacer autocrítica y ver en lo que puede mejorar. Y si tú lo hicieras muy bien, pues bueno, quizás serías una voz autorizada para decir, bueno, pues quizás tengamos que mejorar esto, otro, pero siempre desde el punto de vista de la crítica constructiva. No lo que hace él, criticar al Barça por criticar, diciendo que adultera la competición y apoyando al enemigo. Vale, esto no es normal, en serio. Entonces, bueno, el Barça debe volver a lo que fue el año pasado, evidentemente que sí. Evidentemente, en el sentido de que en el año pasado tenías a un Rafinha que te presionaba durante todo el partido y ya no, digo Rafinha por ponerte un ejemplo, porque ahora está lesionado y no lo tienes. Pero al final presionaban todos el año pasado. Y este año no estoy viendo una primera línea de presión tan asfixiante como la que tenía el Barça el año pasado. Por lo tanto, esto para mí es fundamental que vuelva esta presión en el equipo. Y yo creo que va a volver, Yo estoy muy confiado con este equipo. Al final, el año pasado nos dieron muchas alegrías y realmente pienso que el Barça puede volver a triunfar en Liga y en Europa sin ningún tipo de duda. Pero sí que es verdad que Hansi Flick, que es un tío muy listo, de verdad, lo veo súper inteligente, sabrá encontrar la fórmula adecuada. Sobre todo es muy importante
que no se deje llevar por el entorno, porque aquí ahora todo el mundo dice, todo el mundo es técnico, todo el mundo es entrenador, y todo el mundo irá diciendo, es que yo haría esto, yo haría lo otro. No, no, no. Hansi Flick es el entrenador del Barça, y es Hansi Flick el que debe tomar las decisiones para el equipo, y que eso no se deje influenciar absolutamente por nadie, porque si escuchas a uno y a otro te volverás loco. Debe hacer él lo que considere conveniente, y estoy seguro que escuchándose a sí mismo va a encontrar la solución. Y dicho esto, pasamos ahora a hablar de una posible alineación del partido que el Barça va a disputar en el campo del Celta de Vigo. Chesney en portería, centrales he puesto Cubarsí y Araujo, Cubarsí porque el otro día prácticamente no jugó y estará descansado, y he puesto Araujo a pesar de que el otro día me gustó más Eric García frente al Brujas, pero debemos tener en cuenta que Eric García lleva la protección en la cara porque le rompieron la nariz, entonces sí que ha entrenado con normalidad y en principio puede jugar, pero no sé hasta qué punto puede ir al choque con la máscara y con la situación de la nariz, por lo tanto yo creo que Araujo estaría bien que fuera titular. Luego laterales he puesto Balde y Koundé, centro del campo por Casado, De Jong y Fermín, extremos Rashford y Lamine Yamal, y por arriba he puesto a Lewandowski sustituyendo a Ferran Torres, que sí que es verdad que el otro día marcó, pero creo que es muy muy importante que Lewy vuelva a entrar en dinámica de equipo. También quería comentar, antes de terminar el vídeo, que el Barça ha hecho el primer entrenamiento en el nuevo Camp Nou a puertas abiertas, han entrado 2.000 aficionados y después de más de 2 años sin acceder al Camp Nou, pues bueno, hemos visto imágenes muy bonitas de la afición reconciliándose con su equipo, pudiendo ir a un entrenamiento del equipo y pudiéndolo hacer en el Camp Nou, que es al final el feudo azulgrana y el que va a ser el estadio durante muchos y muchos años. Dicho esto, me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado el vídeo. Si lo ha hecho, os animo a suscribiros al canal, a dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios y a darle al like. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!